Muy buenos días, maestro Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Bienvenido a la Cámara de Diputados. Quiero reconocer su claridad en la exposición, pero también, subsecretario, su disposición para sostener un diálogo que yo creo que por la sensatez de los diputados que integran esta comisión será muy productivo. Compañeras y compañeros, de manera muy breve voy a expresar algunas ideas que sustentan la postura de Morena con respecto al paquete económico y al final formularé dos preguntas de manera concreta. El grupo parlamentario de Morena tendrá una posición proactiva y de respaldo al proyecto del Ejecutivo Federal porque sus criterios básicos, por ejemplo, inflación, paridad peso-dólar y tasas de interés son realistas y coincidimos con ellos. La meta de crecimiento económico debe cumplirse y queda claro que para lograrla es necesaria la concertación de la inversión pública y privada. Por lo que respecta al entorno internacional, coincidimos con usted, señor subsecretario, observamos riesgos por las tensiones internacionales en materia comercial y política que pueden generar incertidumbre. Pero aún en ese entorno complejo, vemos que el paquete económico genera estabilidad, tiene como prioridad el gasto social y la atención a la gente que más lo necesita. En el corto plazo, es conveniente revisar algunos aspectos del paquete económico para que tanto en el ingreso como en el gasto se cuide el federalismo y se vayan corrigiendo, así sea de manera gradual, los desequilibrios en el desarrollo regional. En el mediano plazo, es necesario fijar las bases y abrir la discusión de una reforma integral de las finanzas públicas. Así, hay que tener claridad en lo que se quiere corregir y empezar a hacerlo de manera gradual. Los objetivos de Morena son tres. El primero es ayudar a reducir la brecha que hoy divide al país y lo polariza en dos extremos. De un lado, millones de mexicanos que viven en la pobreza y del otro, las fortunas y privilegios que se concentran en unas cuantas manos. El segundo es lograr el equilibrio y la integración entre el norte y el centro del país con el sur-sureste para que la infraestructura y los servicios sean accesibles para todos. El tercero es alentar un nuevo equilibrio en las potestades y capacidades recaudatorias para lograr que las entidades y los municipios tengan un nuevo entorno para procurar el bienestar de su población y ya no sean solo quienes piden más recursos sin realizar todos los esfuerzos a su alcance. El horizonte a largo plazo es que las finanzas públicas sirvan para fortalecer la unidad de la República y ayuden a que la economía tenga un desarrollo armónico y justo. Hacia ello, daremos un primer paso con la revisión seria, puntual y propositiva y con alternativas para mejorar y en su momento aprobar el paquete económico 2020. Las y los diputados de Morena estaremos atentos y dispuestos al diálogo productivo y responsable con todas las fuerzas que participarán en este proceso de análisis. En esta comisión, lo reconocemos, hay suficiente experiencia y talento para procesar las diferencias naturales de la política y construir acuerdos que beneficien al país. En ese ambiente de respeto, el grupo parlamentario de Morena hará sus aportaciones y apoyará al gobierno porque tenemos una meta de transformaciones en común, pero más allá de ello, tenemos conciencia de que de cara al país debemos dar ejemplo de un trabajo corresponsable para que el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo sea útil. La primera pregunta, señor subsecretario. El incremento en los ingresos tributarios está en la Ley de Ingresos de la Federación para el 2020 de 3.7% con relación al estimado para el cierre del 2019. Quiero preguntarle, ¿es consistente este incremento del 2020 al 19, del 2020
2020 al 2019 es consistente con la expectativa de crecimiento económico y las medidas de miscelánea fiscal presentadas por el Ejecutivo? Y también preguntarles, ¿podríamos estar tranquilos en el sentido de que en el 2020 no se usará el Fondo de Estabilización? La segunda pregunta, según el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas, hay una mejor recaudación por ingreso petrolero y eso impacta a la recaudación federal participable. El secretario Herrera comentó que las entidades podrán acceder a bonos cupón cero como alternativa. Esa es una buena opción porque es un endeudamiento menos agresivo que un empréstito con tasa comercial y el refinanciamiento puede significar un alivio a las finanzas locales. Pero tenemos que tomar en cuenta que hay varias entidades que tienen muy poco margen financiero, legal y político para asumir más endeudamiento. La pregunta sería, ¿tiene la Secretaría de Hacienda la apertura para que en un entorno de diálogo potenciar el Fondo de Estabilización de los Ingresos de las entidades federativas de manera semejante a lo ocurrido en la crisis de 2008? Eso evidentemente requeriría establecer criterios y límites de acuerdo al nivel de sustentabilidad de cada entidad federativa a cambio del acceso a ese recurso federal. Por eso, el sentido de la pregunta es saber qué piensa hacer el gobierno federal para apoyar a las entidades federativas y a los municipios en el caso de que haya una contingencia grave que afecte a la recaudación federal participable. Por sus preguntas, muchas gracias, señor secretario. Por sus respuestas.